Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: palabra de que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, he aquí que él hacía una obra sobre la rueda, y el vaso de barro que él hacía se echó a perder. Y en la mano del alfarero, he así aquí que volvió a hacer del otro vaso, según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Y entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así yo soy vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Gloria a Dios. Se puede exaltar. Gloria a Dios. Y esta noche, gloria a Dios, den aplauso al Señor. Amén. Y esta noche hablamos de un tema muy importantísimo. Gloria a Dios, que Dios le habla a Jeremías. Jeremías era un profeta mayor, gloria a Dios, escogido por Dios, y uno de los profetas, gloria a Dios, que Dios le revelaba a través de los tiempos futuros, los tiempos presentes. Y Jeremías, gloria a Dios, aún el Señor tenía revelación, gloria a Dios, él tenía revelación de Dios, pero ¿sabes qué? Algo sorprendente, Dios envía a los profetas a su pueblo. Cuando Dios envía a los profetas a su pueblo para alertar, gloria a Dios, del peligro y edificar, gloria a Dios, y aún restaurar y convertir y guiarlos por buenos caminos. Profetas de Dios, gloria a Dios, en los tiempos de antes, gloria a Dios, ellos amaban al pueblo. Los grandes profetas de Dios amaban al pueblo y sentían la oración y la intercesión por el pueblo. Jeremías era uno de los profetas que más lloraba y aún intercedía, gloria a Dios, por el pueblo. ¿Sabes qué? Uno le impresiona, gloria a Dios, el Señor, y que conmueve a Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios le revela y que vele por el pueblo. Gloria a Dios. Y el Señor, gloria a Dios, hacía y había un trato directamente con Jeremías. Y el trato que mete con Jeremías, que Jeremías, gloria a Dios, estaba escuchando la voz de Dios, y el Señor le dijo algo simbólico a Jeremías. Escuchen bien, nosotros, el Señor siempre nos habla simbólicamente, gloria a Dios, para que podamos entender, gloria a Dios, el camino de Dios. Jesús, gloria a Dios, cuando caminaba, Jesús hablaba en parábola al pueblo para que pudiera entender las grandes cosas. Aún, gloria a Dios, Jesús, el Señor, Jehová de los ejércitos, le hablaba a los profetas simbólicamente para que el pueblo entendiera. ¿Y sabes qué? Dios le habla simbólicamente al pueblo de Dios hasta hoy, gloria a Dios santo. Ahí en los tiempos de antes, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla palabras, gloria a Dios, en parábolas para que el pueblo pueda entender. Aún los profetas tenían algo significante, gloria a Dios, con nuestra vida personal, con nuestra vida secular. ¿Sabes qué? Dios es el creador de todo el universo, creador de todos nosotros. Somos hijos de Él, también nosotros creamos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Usted puede ver, gloria a Dios, esa fue otra. Usted puede ver, gloria a Dios, que Dios hizo las aves, ¿verdad que sí? Pero también nosotros hicimos los aviones, ¿verdad que sí? Dios hizo también para transportar las personas, que son los caballos, ¿verdad que sí? Nosotros hicimos los carros, ¿verdad que sí? Amén. Dios hizo de tantos tiempos, de aún de medio de transporte, gloria a Dios, para que los hombres se moviesen, y ahora algo simbólico, gloria a Dios, que aún los hombres también quieren parecerse al Señor. Somos semejantes a Dios. Escuche bien. La creación de Dios permanece, pero la creación de nosotros los hombres por causa del pecado no permanece. Por eso que Dios hizo esa prueba en Adán y Eva, gloria a Dios, aún, gloria a Dios, poner en el huerto el árbol. Gloria a Dios, no es el tema que voy a hablar, pero es algo, gloria a Dios, que Dios tiene que significar, gloria a Dios, para que el pueblo pueda entender de todos los acontecimientos que se han visto. Jeremías está en una revelación y el Señor le dice que Jeremías le habla que él es como el alfarero. Escuchen bien, nosotros fuimos creados como barro, ¿verdad que sí? Dice que somos del polvo y al polvo volveremos, dice la Biblia.
Todas las cosas tenemos que saberlas bíblicamente para que nosotros, el pueblo de Dios, del más pequeño hasta el más grande, entienda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted dice que usted habla con un niño y le habla la palabra y dice, él no entiende. Sí entiende. Escuche bien. El niño va entendiendo mientras usted le da las cosas buenas, recibe las cosas buenas. Pero si usted le da las cosas malas, recibe las cosas malas. Cuando el hombre, gloria a Dios, el niño tenga el entendimiento, si abre el entendimiento, gloria a Dios, conocer el bien y el mal, y se le quita la venda, gloria a Dios, toma una decisión de coger dos caminos. O el camino ancho o el camino angosto. Por eso usted ve tantas personas en este tiempo y tantos niños cometiendo errores. Por causa, gloria a Dios, porque nosotros no instruimos a nuestros hijos como Dios lo dice. Por eso que usted ve, gloria a Dios, el Señor le habla a Jeremías y le habla simbólicamente, gloria a Dios, que él es el alfarero. Usted sabe que el alfarero es un hombre que agarra el barro y luego hace una pieza. ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué Dios hace en este tiempo? Son personas diferentes, ¿verdad que sí? Usted ve, este pastor es gordito, ¿verdad? Y negro, ¿verdad que sí? Venezolano. Yo soy blanquito y peruano, ¿verdad que sí? ¿Somos diferentes o no somos diferentes, ¿verdad que sí? Sé que tenemos brazos, ojos, boca, pero somos iguales, las cosas no lo siguen, ¿amén? Somos diferentes, gloria a Dios, escuchen bien, pero somos creados igualmente que Dios. Tenemos ojos, tenemos boca, respiramos y tenemos carne. ¿Qué le parece? Dice uno de los, gloria a Dios, de las cosas más fuertes que vivimos nosotros como cristianos, escuchen bien, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad que sí? Pero hay una alma poderosa, gloria a Dios, que nosotros nos encamina a un caminar por el camino ancho. Amén. ¿Y sabes qué? El enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar, pero hay una alma, gloria a Dios, que nosotros tenemos que cuidar, escuchen bien, para que somos probados por el oro, como oro fino en la tierra, ¿verdad que sí? Somos probados y somos forasteros en esta tierra. Pero que los hombres que tienen aquí, que tienen 60 años, ¿se acuerdan cuando tenían 20 años? ¿O no? Es decir, me acuerdo como ayer, que tenía 20 años, me pasaba corriendo por acá en el Indio. ¿Verdad que sí? Cuando las damas que están aquí, que son ancianas, también decían, ahí cuando yo estaba muchacha por ahí, ¿verdad que sí? Y yo caminaba por ahí. Es decir, somos forasteros, escuchen bien, somos forasteros en esta tierra. Dios está probando su pueblo. ¿Sabes qué? Dios dice también, Jesús dice que echó el cesto aún al mar y recogió los peces. Y los peces buenos los puso en el cesto y los malos los sacó. Dios en este tiempo está sacando y está echando la red para que los peces buenos vengan a su casa. Como está en el cesto. Porque tenemos que cuidar que no nos dañemos. Cuando Dios, Jeremías, el Señor habla a Jeremías le habla simbólicamente y le habla al alfarero. El alfarero es un hombre que crea, gloria a Dios, piezas de barro. ¿Verdad que sí? Un hombre que crea, pero ¿sabes qué? Para poder agarrar el barro, él agarra el barro, pero primero tiene que limpiarlo. ¿Verdad que sí? Él agarra el barro y lo limpia y saca piedra, saca sucio y va masajeando el barro hasta que tenga un estado fino para que pueda hacer el vaso que se necesita. Escuchen bien, nosotros vemos que el Señor empieza a proceder, gloria a Dios, y empieza a hacer, gloria a Dios, y dice, el alfarero empieza a hacer vaso, escuchen, empieza a hacer vaso, o empieza a hacer una pieza. El alfarero no hace nada más pura vasija pequeña o vasijas grandes, sino hace vasijas de diferentes tamaños y diferentes, gloria a Dios, composiciones para que realmente nosotros lo adquirimos. ¿Sabes qué? El alfarero puede hacer un vaso, ¿verdad que sí? De barro, donde en un vaso podemos nosotros beber agua, ¿verdad que sí? Él hace una tinaja y la tinaja se hace para aún conservar cosas, ¿verdad que sí? O agua, o lo que usted va a meter dentro de la tinaja. El alfarero también hace platos, y naturalmente se fabricaban cosas, y hoy todavía se fabrican cosas de cerámica, ¿verdad que sí? Que la misma fabricación del alfarero a este tiempo no se ha cambiado, sino se ha cambiado por tecnología, han cambiado las cosas cerámicamente. Pero anteriormente las cosas eran de barro, ¿no? Había un procedimiento en el barro, escuche bien, en el barro representa a las personas. Cuando nosotros venimos del mundo, venimos como el barro del alfarero. Un barro que nos agarra y vemos el barro clasificado para el vaso que va a ser el alfarero. Cuando usted, Dios, lo agarra del mundo, lo agarra como el barro, pero primero lo limpia.
Cuando usted cree en Cristo, viene con costumbres y normas del mundo, ¿o no? Venimos a la casa de Dios y éramos fuertes, ¿verdad que sí? Ir junto con nuestra esposa o con nuestro esposo, pero cuando conocemos a Dios, ahora podemos ser una Magdalena y podemos llorar en todos lados, ¿o no? Dios está limpiando. Y empieza a limpiar el barro, escuchen bien, se empieza a limpiar el barro, ¿verdad que sí? Y usted ve, ay, mi esposo ha cambiado, el que llegó a los caminos ha cambiado, mi esposa ha cambiado, mi hijo ha cambiado, escuchen bien, Dios empieza a hacer el cambio, pero después del cambio se va a necesitar para algo importante en la casa de Dios. Escuchen bien, que nosotros somos probados como el oro fino, ¿verdad que sí? El oro fino se prueba, nosotros que yo soy venezolano y en Venezuela se saca mucho oro, y el oro fino en Venezuela, un oro llamado el oro rojo, ellos lo queman, y cuando queman el oro, le ponen bastante fuego, el oro mientras más brilla y se rojiza, el oro cuando es más fino. Y cuando el oro más fino son los más pagados allá. Entonces meten al fuego y las impurezas, mientras más fuego, las impurezas del oro sale, las impurezas y queda el oro, el puro oro fino, y que se vuelve rojo, dicen el oro rojo. Y es una pieza roja, usted lo ve amarillo, brillante, pero es como rojizo, como rosado. Tirando un rosadito, tira aquella pieza. ¿Y sabes qué? Que nosotros somos probados como el oro fino. Escuche bien, hay un fuego que nosotros hemos probado. Tenemos el barro y Dios escogió el barro, que somos nosotros, ¿verdad que sí? Llegamos a la casa de Dios y usted se ha preguntado, ¿qué ministerio tengo yo? Usted le pregunta, ¿verdad? Le pregunta al Señor, yo no sé cantar, predico tampoco sé predicar. ¿Verdad que sí? Muchas maneras se pregunta usted, ¿verdad que sí? Dios escogió el barro y lo trajo acá. Aquí el barro del Señor. Aquí el barro del alfarero. Hay un procedimiento del barro, de Dios, el procedimiento del barro cuando llega a la casa de Dios, escuchen bien, llega a la casa del alfarero, hay un procedimiento muy bueno, escuchen bien, llegaron a la casa de Dios, el barro, y otro llegamos como nuevo creyente, gloria a Dios y vemos todos, ¿verdad que sí? Cuando usted está nuevo creyente, usted quiere estar orando, quiere estar pasándose la casa de Dios todo el día, quiere estar orando, quiere estar escuchando alabanza, y le dice a todo el mundo que se arrepienta, ¿o no le ha pasado? Y quiere vivir lo que está viviendo usted, ese fuego, lo quiere que el otro viva también. Pero empezamos a agarrar a desanimarnos, y voy a la casa de Dios, no, voy para el culto ahora. Le ve a otra persona y no le habla de Cristo. Y ve que empieza a desanimarse, ¿verdad que sí? El barrito sigue ahí. Pero Dios empieza a formar el barro, escuchen bien, y cuando usted llega a la casa de Dios empieza a sentir, gloria a Dios, o es si una intercesora empieza a tener inquietud por orar por el pastor, inquietud orar por la hermana, o inquietud para orar por el barrio, o inquietud en la madrugada, o quiere venir a la casa de Dios, está orando y puro orando. ¿Verdad que sí? También viene personas, gloria a Dios, que viene y quiere estar inquietado hablando de la palabra y manda mensajes de la palabra y está, gloria a Dios, quiere venir públicamente ahí predicar la palabra y quiere prepara mensajes y está preparando mensajes y gloria a Dios y empieza a hacer en esto de lo que está naciendo en usted. También vemos personas, gloria a Dios, que quieren estar cantando y cantan aún bañándose, cantan aún lavando los, ¿cómo se llama esto? ¿Cuánto decimos por otro? No sé qué le dicen ustedes a la cocina. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, los políticos eso, los platos y las cucharillas. ¿Ah? Bueno, me tengo que explicar yo. Pero las cositas, los servicios. Ah, ya lo entendí, el servicio. Y empieza a lavar los servicios y está cantando, ¿verdad que sí? Y está cantando y te canta por allá y siempre está cantando. Y siente que usted cantar alabanza en todos lados. Y cada vez que saca a una persona, pasa una prueba y te canta, saca una alabanza por medio del proceso del otro hermano, del proceso suyo. Y muchas personas diferentes, ¿verdad que sí? Otras personas empiezan a tener sueños y le oran al Señor y de lo que realmente sueñan aún son cumplidos. Hay personas también, gloria a Dios, escuchen bien, que ponen la mano y las personas a otras son sanados y son libres. Muchas personas en la casa de Dios que vemos que enseñan cómodamente y aún entendible de lo que están enseñando. Hay personas que Dios les revela y gloria a Dios y dicen de lo que realmente la dificultad que va a vivir el pueblo o realmente su hermano o su esposa.
Hay personas, gloria a Dios, que quieren también ayudar al pastor para que esté otra iglesia y se vaya fundando otra iglesia. Dice bien, Dios empieza a hacer piezas. El alfarero hace vasija, hace vaso y hace platos. Son diferentes componentes que hace el alfarero. Pero hay algo en el alfarero. Escuchen bien. Nosotros hemos ido allá, ¿cómo se llama esto? Catacao, ¿no? Ustedes digan Catacao, la gente haciendo vasija y haciendo cositas. ¿Usted no lo ha visto por allá? Allá en Catacao hay unas partes, en un pueblo donde hacen bastante cositas de esas. Pero hay un procedimiento, escuchen bien, para hacer una pieza de esta magnitud muy importante para que tenga gracia. Gloria a Dios, si la gente lo compre, tiene que haber un procedimiento. Usamos el barro, ¿verdad que sí? Lo prepara el barro y luego lo lleva al alfarero y el alfarero empieza en su casa a formarlo. Por eso que Dios te trajo a formarte acá. El procedimiento del barro, escuchen bien, empieza, el Señor trae el alfarero y esta es la casa del alfarero. El Señor empieza a formar, gloria a Dios, vasos importantes en este lugar. Y los vasos empiezan a formarse y cuando la casa del alfarero empieza a formar, Dios empieza a formar en este lugar, aún del niño más pequeño, de la joven o del joven más pequeño, gloria a Dios, Dios empieza a formar, gloria a Dios, vasos importantes. Y cuando Dios empieza a formar vasos, hay un procedimiento en el vaso. Cuando el alfarero mete aquella vasija o aquel vaso dentro del fuego, ¿sabe qué hace el Señor? Él lo mete, ¿verdad que sí, el alfarero? Pero Dios le dice a los ángeles, méteme en esta casa, méteme esos vasos. Y usted empieza a vivir proceso, ¿o no? Empieza a vivir proceso con su esposo, empieza a vivir proceso con su esposa, empieza a vivir proceso con sus hijos, y vivir un proceso con todo lo que rodea, con su trabajo. Y ese proceso empieza, ¿verdad que sí? ¿Somos probados como el fuego o no? Tiene que ser probado en el fuego. El Señor mete usted, que es el vaso, lo mete al fuego. Escuchen bien. El alfarero, para saber que ese vaso está listo, tiene que tener un sonido. Los ángeles meten su persona en el fuego y cierran la puerta. Y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? Déjalo que suene. Y empieza a vivir ese problema y esa dificultad que tiene usted. Dice, ay, Señor, ¿por qué me ha abandonado? Me la paso orando, me la paso buscando, paso ir todos los días al culto y realmente me busco más de Dios y donde vienen más los problemas. Ven, mejor estaba en el mundo que no tenía problemas que ahora estoy en el Señor y tengo problemas. ¿Usted no le ha pasado? Denle aplauso al Señor. ¿Sabes qué? Dios procesa su pueblo porque son vasos importantes. Dios me lo mete al fuego y empieza a ver salir de nosotros el interno, de nuestro interno empieza a salir lo exterior y empieza a ser reflejado. Empezamos a pasar problemas, necesidades, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas aún con los vecinos, problemas con todo lo que se le presenta. Porque era necesario pasarlo por el fuego. Y los ángeles le dicen, Señor, y el Señor dice, déjalo que realmente suene. Cuando en medio del proceso tú le dices al Señor, Señor, gracias por el medio del proceso que estoy viviendo, gracias, gloria a Dios, porque tengo ese ejemplo, gracias, porque en medio de las buenas y en las malas tú estás conmigo. Prefiero perder todo, pero no perder mi salvación. Prefiero que tú me seas procesado como Job, pero seré bendecido 4 veces mayor. Viene el proceso que realmente nosotros nos entramos al fuego, ¿verdad que sí? Somos probados, tenemos necesidad y todo. Pero hay algo importante cuando usted sale escuchen bien, de aquel horno, sale. Sabe los ángeles y dicen, ha sonado. Y cuando salen y suenan, sácalo. Pero hay otro procedimiento en el alfarero que cuando meten la vasija, lo sacan, tiene que ver un sonido especial para que realmente la vasija sea de calidad. Los alfareros tienen esto y cuando sacan la vasija, escuchen bien, le dan un golpe. Y si ese golpe no suena como ellos oyen, la vasija no está bien. Escuchen bien, la vasija si no tiene un sonido, no son puestas a la calidad para que sea exhibida y tenga gracia.
Cuando Dios te procesa y no tiene el sonido, gloria a Dios, de que tú aceptes todo en medio del proceso que estás viviendo y luego vienes y aceptas todo, luego el Señor tiene una presentación de Dios y le digas al Señor, esté aquí, heme aquí, Señor. Ahí está el sonido que en medio del proceso, en medio de toda la dificultad que estás viviendo, le dice el Señor, heme aquí. Ahí donde está la vasija ya lista. Gloria con gracia. ¿Sabes qué? Cuando ya este sonido heme aquí y tenga realmente un arrepentimiento de corazón, como dice el Señor, arrepentido y convertido. ¿Verdad que sí? Ese es el sonido que Dios quiere, gloria a Dios, que estén delante de Dios, gloria a Dios, para que tenga un arrepentimiento y tenga un sonido y sea una vasija importante para Dios. Porque Dios te trajo para ser una vasija importante en este lugar. Dios te trajo para que tú tengas un sonido verdadero y de arrepentimiento, verdadero y permanente en Dios. Por eso que Dios hace vasos y los trae. El alfarero cuando mete y toca, ¿sabe qué importante? Toca la vasija y la vasija suena con calidad y luego la pone en exhibición. ¿Y sabe qué? Hay gracia en la vasija. Porque muchos le van a preguntar cuánto cuesta. ¿Sabes qué? Dios te va a ver gracia y te va a poner donde te necesita. Va a haber gracia en ti y esa gracia en ti va a venir los dones en tu ministerio. Va a venir los ministerios que tú necesitas. Va a venir los dones que Dios necesita. ¿Y sabes qué? Ahí empieza el Señor a hacer la obra. Por eso que Dios te trajo a esta casa del alfarero. Y la casa del alfarero es importantísimo porque somos probados, gloria a Dios, por el fuego. Es necesario que seas probado por el fuego. Es necesario, gloria a Dios, por lo que estás viviendo, porque tiene que ser probado para ser una pieza importante en este tiempo. ¿Sabes qué? Así como el Señor le dijo al alfarero, le dijo a Jeremías, soy yo el alfarero, pero hay algo importante. Escuchen bien. Hay personas que vienen a la casa de Dios y somos formados. Venimos con problemas del mundo, como el barro. Venimos, nos metimos como pieza, realmente, y no hacemos un vaso, realmente, y venimos. Pero hay algo importantísimo, que es la segunda prueba que Dios hace, gloria a Dios, en los creyentes. La segunda prueba que hace, cuando el vaso, escuchen bien, cuando el vaso pierde el sonido, y a veces nosotros estamos acá, digamos, con fuego, y luego nos desanimamos, y queremos volver ahí al mundo otra vez de nuevo. ¿O no le ha pasado? Nos decepcionamos y queremos ir al mundo. ¿Sabe qué hace el Señor? Dios daña ese vaso y vuelve a comenzar de nuevo. ¿O no lo dice el Señor? Amén. Vamos a ver las palabras del nuestro Señor. Vamos a leer. Gloria a Dios. Dice el 4. Vamos a verle el 4, dice el Señor. Y el vaso de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Así que él volvió a hacer otro vaso, según el alfarero le pareció mejor hacerlo. Escuchen bien, el 4 está perfecto cuando usted piensa que usted no tiene lugar, realmente. Muchas personas que llegan a la casa de Dios y cometen un error, escuchen bien, piensan que no tienen salvación. Piensan que no tienen perdón. Pensarán que no tienen perdón porque nosotros como los hombres por error hacemos presión y no tenemos la restauración de aquella persona. ¿Y sabes qué? Dios echa a perder a esa persona que se creó acá y lo vuelve a hacer de nuevo. Lo vuelve a hacer otro vaso como Él le parece. No como nosotros queremos, sino como Él le parece. Por eso que Dios trae, gloria a Dios, a la restauración. Cuando tú ya eres un vaso, gloria a Dios, y aún no sirve, Dios te hace de nuevo para tener, gloria a Dios, ser un vaso importante y es como Él quiere. ¿Ven? Por eso que Dios forma, gloria a Dios, el alfarero que aún hace el vaso y si no tiene sonido, gloria a Dios, Dios lo vuelve a hacer, gloria a Dios, porque eres importante para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Escuchen bien, nosotros tenemos oportunidades mientras respiramos. Mientras respiramos y caminamos sobre esta tierra tenemos oportunidad. Pero mientras ya, gloria a Dios, partimos de esta tierra no hay oportunidad. Muchas personas que hoy en día están muriendo,
aún estando en la casa de Dios, no cumplen el propósito de Dios. Bueno, el alfarero. Muchas personas en este tiempo están lamentándose y aún están hoy en el infierno. Y están diciendo que sea un segundo. Yo sí voy a cambiar, Señor. El cambio es ahorita. Tiene la oportunidad de hacer cambio para que Dios haga un vaso nuevo de nuevo. Tiene la oportunidad que Dios te desarme de lo que era y sea un vaso nuevo ahora. A veces nosotros cometemos errores, aún no Dios como pastores, como realmente siervos de Dios, cometemos errores, pero ahí está el Señor teniendo misericordia por nosotros. Escuchen bien, una de las historias que más impactan de restauración, de Dios, se llama David. David cometió un error muy fuerte que se llama la fornicación y homicidio. Así que se lleva a la mujer, le mata al marido. Y uno de los cuales realmente hubo en él, Dios quería aún caminar con eso y quería que Dios se lo perdonara. Se metió por 7 días de ayuno, de humillación con Dios, para ver si había algo. Dios lo perdonó. Pero hubo una restauración en David. Hubo una oportunidad en David. Escuchen bien. David fue restaurado. Pero ¿sabes qué? ¿Sabe qué pasó con David? Lo primero de año empezó por su casa. ¿Verdad que sí? Que había un, que escuchen bien, nosotros no podemos cometer un error y nosotros taparlo. Así que están a tiempo de, si cometer un error, tienen tiempo de librarse porque trae consecuencias. Por eso que Dios dice que tiene oportunidad que Dios dañe el vaso, no duele. Cuando nosotros nos daña y nos empieza a caminar de nuevo. Empieza el Señor a formarte de nuevo. David, gloria a Dios, era rey, cometió este error, quiso hacer 7 días de ayuno, pero ¿sabes qué? David, gloria a Dios, aún hubo una restauración en David. David sabía que había fallado, ¿sabes qué? Tuvo que despojarse del reinado y meterse y aún oír de su propio hijo. Porque su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo y tomar el reinado. El otro hijo tomó a sus hermanas y las violaron y fue un desastre en su hogar. En David. Y ¿sabes qué? David tuvo que hacer una restauración, aún con él y con su familia. Así que nosotros como el vaso del alfarero, Dios nos formó, tenga la oportunidad de sonar delante de Dios, gloria a Dios, y no cometer un error, gloria a Dios, y aún y la oportunidad que Dios te puede desarmar y comenzar de nuevo. Seamos como David, gloria a Dios, que aún sumió su error y hizo como el Señor quiso. El alfarero dice que él daña el vaso y él hace como él quiere. Amén. Amén. Por eso que Dios dice que cuando el alfarero daña el vaso y lo hace como él quiere. Amén. Y dice, Señor, pero yo me arrepentí de nuevo porque realmente yo perdí esto. Porque yo perdí mi hogar. Porque yo perdí esto. Porque realmente mi hijo se fue y no está más cerca de mí. ¿Por qué me pasó esto? ¿Verdad que sí? ¿Por qué me tiene en otro lado? Dios hace como él quiere, ¿verdad que sí? Y hace un vaso nuevo. Somos vasos nuevos, denle aplauso al Señor. Y en el proceso, nosotros vivimos, me da procedimiento y le damos como testimonio esta noche. ¿Sabes qué? Uno de los fuertes problemas que siempre he vivido aún como pastor, uno de los que nosotros los pastores, más el ataque de nosotros es por nuestro hogar. El enemigo siempre no está contento, aún los pastores en este tiempo. Le pido la oración por los pastores en este tiempo. Fueron varios pastores en Venezuela ahorita que, por Dios, están quedando solos. Hay siervos también del Señor, pastores también caídos en pecado y las mujeres están quedando solas por las iglesias. Me enteré, me di información hoy. Me identificaron anoche 2 pastores. Bueno, están pasando un problema familiar y realmente hay separaciones, pero están luchando por la obra. Escuchen bien, yo uno de los procedimientos de mi esposa, con mi esposa, una de las cosas que Dios estaba formando en nosotros dos como hogar, siempre yo tenía eso, que siempre tenemos los hombres, nosotros siempre tenemos, como decía, hablamos normalmente, llaman machismo, no sé si aquí lo llaman igual, el machismo, nosotros agarramos, saben que somos por naturaleza, queremos ser más duros con nuestras esposas, tratar a nuestras esposas de otro nivel, pero ¿sabes qué? Dios me enseñaba algo muy importantísimo. Yo siempre me atendía a mis madres, mis hermanas siempre me atendían como un rey. Tenía que tener las cosas limpias, bien arregladas.
y eso tenía que hacer con mi esposa también. Mi esposa se cansaba, mi esposa es una excelente mujer. Yo amo a mi esposa como el primer día que la amo, y la sigo amando, que en 15 días con mi esposa. Es como que si fuera la primera vez que la veo. Pero Dios, y ese procedimiento pasó en mi esposa conmigo. Nosotros tuvimos una pelea muy fuerte que llegamos hasta ofendernos, a agredirnos. Y ¿sabes qué? Mi esposa estaba metida en el cuarto. Mi esposa y aún Dios se había metido en nuestra relación. Y ¿sabes qué me impresionó a mí más de esta historia? Que yo estaba en la sala de mi casa, mi esposa estaba molesta y dije, Señor, si tú me la diste, yo te la doy, te la devuelvo. Sí le dije a mi Señor, tú me la diste y yo te la devuelvo. Estaba como Adán, lo mal que me diste. Siempre realmente me cerró, ¿verdad? Te la entrego con todo, si es posible. Voy a comenzar de cero. Dejo casa y todo. Pero mi esposa no estaba pensando eso, mi esposa estaba tomándose con toda la casa, si es posible. No que veo nada. Empezó a acabar con todo el cuarto, solamente con un espaldo de copa, hacerle barrer. ¿Sabes qué? ¿Cómo se dice acá? Un cepillo, ¿no? Un espaldo de copa, una cortina, y la veo que está haciendo, destrozando todo. Y lo pone en su maleta. Pero mi esposa es un vaso importante del Señor. ¿Sabes qué? El vaso importante, mi esposa tiene, escuchen bien, en los momentos más especiales, mi esposa habla con mi Señor audiblemente. Ella tiene conversación con mi esposa, y mi Señor, y a veces ellos conversan y yo estoy presente cuando ella habla con mi Señor. En este momento, en un momento de una dificultad familiar que teníamos nosotros, a mí pensé que el Señor me tiene en medio del problema de nosotros mismos. Yo veo a mi esposa peleando y gritando y haciendo un poco de cosas, pero ya después yo veo que no me está hablando a mí, me está hablando a otro. Y dice estas palabras, y escuché cuando le dije, dijo, yo no me sujeto a él, porque si no se sujeta a ti, yo no me voy a sujetar a él. Cuando escucho esto, dije, no señor, esto se está volviendo loco, yo me voy. Agarré, me fui a las 7 de la mañana, comencé la pelea, me fui para la casa de mi madre, y cuando consiga la casa desleñada, yo que no conseguí nada, yo que consigo, de repente conseguiré un poquito de ropa para irme. Cuando llegué, mi esposa tenía algo que no se acostumbraba, escuchen bien, por eso que hablé del alfarero, cuando mi esposa tenía, él sigue siendo un barro todavía contaminado y no hacía formado para que sea un vaso, lo Dios como Dios lo quería. También igualmente yo tenía ese barro todavía, lo Dios contaminado, y quería hacer un vaso yo mismo. Estaba en esa dificultad, y ¿sabes qué pasó? Cuando pasó esa dificultad entre mi esposa y yo voy, y mi esposa cuando tenía la dificultad, ella no me cocinaba por durante 15 días o 3 semanas o 8 meses, si es posible. Y pasamos los procedimientos, y cuando pasó los procedimientos, que mi esposa estaba, gloria a Dios, tan brava, que ella no me cocinaba ni me lavaba. ¿Sabes qué? Yo era un hombre muy orgulloso, yo mismo lavaba. Pues yo mandaba a lavar, yo mandaba a cocinar. Cuando yo llego, siervo de Dios, jamás y nunca, un procedimiento de 6 años con mi esposa, yo tengo 15 años, en los 6 años que tenía viviendo con mi esposa, veo esto que es increíble, que cuando yo llegaba a mi casa, si era a las 7 de la mañana, si iba a las 5, yo no iba a conseguir la casa destrozada y todo realmente, o se había ido, porque ella estaba recogiendo la maleta. Cuando llego a mi casa, siervo, veo que en la casa, veo algo importantísimo. Veo la casa limpia y las cosas diferentes. Mi esposa cada vez que arregla la casa, cambia las cosas del lugar. Y yo veo todo cambiado y veo todo eso. Y cuando veo que me había preparado comida, y mi esposa con los ojos bien hinchados me dice, ahí está tu comida, Señor Santo. Digo, esta niña tiene un atentado. ¿Sabes qué hice yo con la comida? Le dije, Jehová de los ejércitos, de los que vengan puesto en esta comida, que le caiga a la persona que le puso. Yo me la como. Yo me comí la comida y mi esposa lloraba. Luego le puse otro hicimos por otro. ¿Ustedes dicen qué? Servicio. Se lo tiré por allá. Le tiro los servicios, se molestó y mi esposa agarró calmadamente. Yo hacer eso a mi esposa discutía conmigo y hasta me corría porque le tiraron los servicios. Ella agarró los servicios, se puso a llorar y a fregar. Se puso a lavar los servicios. Luego yo agarraba, cuando venía a mi trabajo, le tiraba la ropa para que se molestara y quería que se fuera. Le tiraba la ropa, ella agarraba la ropa, se discutía hasta me corría, agarraba la ropa, la metía llorando. Y todos los días este procedimiento, cada día, todos los días, hacía cosas diferentes con mi esposa.
Mi esposa estaba barriendo y me decía, con permiso. Y yo decía, quítate, no decía permiso, quítate que estoy limpiando. Si no te sales a ver tu teléfono en otro lado. Y usted que hacía yo, alzaba mis pies y se barría y yo no me movía. O sea, dice mi esposa lloraba delante de mí. Y hacía las cosas como que si no fuera sucedido nada. Esto todavía me parecía extraño a mí. ¿Será que esta mujer está haciendo algo? Yo dormí con mi esposa en una bravura. Jamás en su cama no puedo dormir durante casi por lo menos un mes. Yo estoy diciendo esto por testimonio. ¿Y sabes qué? Tenía que dormir con mis hijos. O ella dormía con sus hijos. ¿Y sabes qué? Ellos me guardaban en mi parte y yo, Señor Santo, un peligro ahí y tocarla. Cuando yo estaba durmiendo con mi sábana, ellos se paraban y yo trataba de buscar un palo porque si esta mujer tenía algo dentro de la sábana. Me pasaban muchas cosas, porque sabían quién era mi esposa. Pero dice, mi esposa lo que hacía era escucharla llorando y me decía, ¿por qué te pones así? Y ella buscaba como una impotencia de decirme algo, pero se le puro llorar. Yo pasaba toda la noche sin dormir, viendo así en movimiento, porque si estaba durmiendo, esta mujer me va a matar de madrugada. ¿Sabes qué nivel? Verdaderamente, no sé lo que estoy diciendo, nivel. Estoy hablando, Dios estaba formando un vaso, escuchen bien. Cuando yo empecé todo esto, viendo todo esto, todos los días mi esposa hacía de todos los días. Y yo dije, pero ¿cuántas? 6 meses, 6 años. Esta mujer cambió en 2 días, 3 días. No me parece, esto me parece algo extraño, ¿verdad que sí? Y empezó, mi esposa lloraba y que ya yo no lloraba, ya lo hacía calladito. Señor Santo. Llegó un momento que eso me conmovió. Escúcheme, no me dio lástima, me conmovió de lo que hacía mi esposa, aún yo siendo lo malo, y ella me pagaba como bueno. Cuando empezó a hacer cambio mi esposa, ¿sabes qué? Yo quería cambiar y demostrarle a mi esposa también que yo estaba cambiando. Mi esposa se para en la mañana y yo busqué lavar toda la ropa. Escuchen bien. Busqué lavar toda la ropa y meto toda la ropa y le echo cloro y así. Habían ropa azules, blancas, de todos los colores. Usted puede saber lo que está metiendo ahí dentro de la lavadora. Yo aprendí a lavar en este proceso. Y cuando saco toda la ropa, veo todo de todos colores, ligada, con desteñidas, y veo todas las cosas con manchitas blancas por todos lados. Ustedes podrán imaginar. Saco de la lavadora y empiezo a extender la ropa dañada. Y le digo a mi esposa, ¿ve? ¿Que la ve? Y mi esposa dice, ¿qué te pasó? Dice, estaba lavando toda la mañana, preparé a las 4 de la madrugada para que ella se parara a las 7 de la mañana a preparar el desayuno. Cuando yo digo, ¿qué desastre hiciste? Cuando yo todo extendido, pero con manchas y poco de cosas, yo te ayudé a lavar. Y mi esposa lo que hace es reírse y se puso un poquito molesta, recogió la ropa, esto no sirve, y lavó. Y no me dijo nada. Seguí también, quise prepararle comida a mi esposa y le hice un desastre. Y siempre haciendo desastre porque yo impacté a mi esposa. Después que comí, quise lavar y le dije, mira, ¿cómo se llama? Fregué. Le dice, ¿lavé el servicio? Le dije. Dijo, ¿qué tiene que ver? Yo quería que mi esposa decía, gracias, realmente estás cambiando. Eso sirvió hasta hoy, siervo de Dios, que hoy, hasta hoy, Dios me cambió. Cuando mi esposa está haciendo algo en su casa, yo lo ayudo. Mi esposa está lavando, yo estoy cocinando. Mi esposa cocina, yo lavo. Mi esposa, ella se va, yo estoy en trabajo. Y llego de trabajo ayudando a mi esposa. ¿Sabes qué? Lo que más impresiona de todo esto es que yo empiezo a formar vasos. Pasa el tiempo y cuando yo le hago esto, mi Señor, que el Señor me demuestra esto, mira lo que pasó. Y un tiempo le digo a mi esposa, ¿qué te dijo el Señor cuando tuvimos la pelea? Pasaron los años y mi esposa me dice, cuando tuvimos la pelea, que yo te quería dejar y no quiero sujetarte a ti, yo me dijo, Proverbio 14, me dijo, mujer sabia, edifica su casa, le dijo, cumple con lo que Dios dijo para la mujer, porque tiene que cumplirme lo que le digo para el hombre. Y si no me cumple, él me va a rendir cuenta. Y viene por consecuencia para él. Pero si tú no cumples, también viene consecuencia para ti. Cumple y entonces cambia tú primero y él cambiará. Dale aplauso al Señor. Para que tú cambies, el otro, tu persona o tu esposo quiere cambia tú primero. Si tu esposa quiere cambia tú primero y verás la victoria de Dios. Para que otro cambie, tiene que cambiar tú. Pero por eso que somos testimonio verdadero. Nosotros los cristianos que tenemos que cambiar. Si tú no amabas, ama. Si tú no dabas, da. Si realmente tú no ayudabas, ahora ayuda.
Eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos vasos nuevos. De lo que éramos, ahora somos diferentes. Por eso que le dije que esta noche van a dejar las cargas y se van a ir libres. Tengan eso por práctica. No es que usted va a acabar cambiado esta noche y mañana va a haber resultado. No. Porque no son 2 años de esposo o de esposa, o no son 2 años de tener hijos. ¿Verdad que sí? O tener vecinos. Son de durante años. Es un procedimiento de cambio. Ven, mi esposa tuvo un procedimiento en ese cambio. Fueron 2 días, o 4 días, o 15 días para cambiar, para que hoy yo sea un esposo de ayuda para ella. Den la aplauso al Señor. Dios es grande y misericordioso. Amén. Dios siga bendiciendo al pueblo de Dios. Vamos a poner sobre nuestros pies. Vamos a estar orando y dándole gracias al Señor por esta palabra. Amén. Padre, Señor celestial, Jesús, estamos delante de ti. Señor Santo de Israel, Dios de Jacob y de Abraham. Señor, te doy gracia, te doy honra y te doy gloria, Padre celestial, Jesús. Señor Santo de Israel, Dios de Jacob y de Abraham. Y que eres tú glorificándote, Señor Santo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Santo, Padre. Señor, gracias por esta palabra, Padre Celestial, Jesús. Señor, oh Santa la Bacaya, Señor Santo, gracias. Si tú le hablaste a una persona esta noche, Señor Santo, que su corazón se lo lleve, Señor Santo, y se ha manifestado en tu nombre, Padre. Señor, mira los momentos difíciles que vivimos nosotros. Señor Santo, Padre Celestial, Señor, las consecuencias que vivimos nosotros, que hace, Señor Santo, Padre, en el nombre tuyo, Padre Celestial, Jesús. Señor Santo, Padre, ellos vinieron a bajar las cargas, Padre. Señor, tú dijiste, Señor Santo, como el vaso en el alfarero, Señor Jesús. Señor Santo, Señor, si yo soy un vaso, gloria a Dios, que aún no tengo importancia, gloria a Dios, para tu pueblo, Señor, hazme de nuevo, Señor, desálvame y hazme un vaso de nuevo, Padre Celestial. Señor Jesús, Señor Santo, Padre, Señor, que hay un cambio en mí, Señor Santo, Padre, que yo quiera cambiar primeramente para demostrarle a mis hermanos que yo soy cambiado, Padre Celestial. Oh Santo, oh Rabacaya, Shandiribiki, oh Santo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor Santo, Señor Padre Celestial, Señor Jesús, que eres tú glorificándote en tu nombre, Padre Celestial. Señor Santo, mira, Señor Santo, Padre, las heridas, Señor Santo, Padre Celestial, nuestros pasados, que a veces no nos deja cambiar. Nos acostumbraron, Señor Santo, Padre, pero tú eres que cambia, tú edificas, Señor Santo, tú restauras, Señor Santo, nuestros corazones. Señor Santo, hazme una mujer nueva, hazme un hombre nuevo, Padre Celestial. Señor, hazme un joven nuevo. Oh Santo, Padre Celestial. Oh Santa la Bajaya. Oh Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Padre Celestial. Oh, glorifícate, Padre Celestial. Oh Rabacaya, Shandiribiki. Oh Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Si hay una persona que quiere que le ore, pase aquí adelante. Oh Santo. Si hay una persona que quiere que le ore esta noche, pase aquí adelante al altar. Voy a estar orando por esa persona. Por Dios. Oh, Shandiribiki. Oh, Santo, Santo. Por Dios. Oh, Shandarabakaya, Shandiribiki. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Shandarabakaya, Shandiribiki. Oh, Santo, Santo. Oh, gloria a Dios, Santo, Padre Celestial, Jesús. Oh, Shandiribiki. Oh, gloria a Dios, Santo, Padre Celestial, Jesús. Santa Rabakaya, Shandiribiki. Oh, Rabakaya, Shandiribiki. Oh, Santo, Santo. Rabakaya, tengo propósito con tu hija, Shandiribiki. Oh, Santa Rabakaya. Shandiribiki, Sarabakaya. Tu oración en el Jesús. Oh, Ribikia, Santa Rabakaya, Shandiribiki. Rabakaya, Shandiribiki. Oh, Santa Rabakaya. Yo tengo misericordia, Shandiribiki.
yo la llamo Sandrimikia. Oh, Santo, Santo. Oh, Sandarabakaya, Sindrimikia. Oh, Sandarabakaya, Sindrimikia. Yo tengo tanto, doy oportunidad. Tengo misericordia. Sandarabakaya, Sindrimikia. Oh, Rimikia, Sandarabakaya. Hay un tiempo de misericordia. Por eso fui a la cruz. Por todos ustedes. Sandrimikia. Oh, Sandarabakaya, Sindrimikia. El tiempo de restauración. Tiempo de arrepentimiento. Oh, Rimikia, Sandarabakaya. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo, Santo. Espera el tiempo mío. ¿Por qué te desesperas? Hay tiempo para todo el tiempo, pero mi tiempo es más seguro que tu tiempo. Oh, Santo, Santo, espera el tiempo que yo traeré. Oh, Santo, oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Shindrimikia, Sharabakaya. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Rimikia, Sharabakaya. Shindrimikia, estoy tratando con ella, Sandarabakaya, Shindrimikia. Estoy tratando con ella, Sandarabakaya, Shindrimikia. Oh, Santo, 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 Santo. Shindrimikia, todo matrimonio golpeado. Rabakaya, Shindrimikia. Es necesario que haya una oportunidad. Gloria a Dios. Shindrimikia. Oh, Santa Rabakaya. Toda separación. El amor de muchos se enfriará en este tiempo. Pero yo pondré amor. Gloria a Dios en la mujer, en el hombre, para unirse de nuevamente. Oh, Santa Rabakaya, Shindrimikia. Yo soy el que soy. Oh, Santo, 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 Santo. Remikia, Santa Rabakaya. Hay un fuego. Shindrimikia, hay un fuego. Santa Rabakaya que está entrando. Shindrimikia. Oh, Santo, Santo. Hay un fuego. Hay una calentura en tu cabeza. Oh, Santa Rabakaya. Porque yo, Santa Rabakaya, estoy diciendo cosas nuevas. Santa Rabakaya. Recibe. Estoy diciendo cosas nuevas. Si siento un calor en la parte afectada, no es lo que estás viviendo. Hay una enfermedad en tu vida. Dios está sanando. Oh, Santa Rabakaya. Hay un calor en la parte afectada. Oh, Santa Rabakaya. Hay un calor porque Dios está sanando. Porque dudas. Oh, Santa Rabakaya. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, oh, Santo, Rabakaya. ¿Qué es lo que dice que avance? Santa Rabakaya. Porque yo te llamé. Santa Rabakaya, Shindrimikia. Yo te entregué un don. Shindrimikia. Oh, Santa Rabakaya. Busca más mi presencia y yo haré manifestaciones sobre el don que tienes. Oh, Shindrimikia. Oh, Santa Rabakaya. Señor, devuelve la fuerza para desemplear. Rebequía, Shindribequía, Sharabakaya. Shindribequía, quiero que le muestres suerte. Shindribequía, lo que tú le muestras, él se cumple, Padre. Sharabakaya, Shindribequía. Oh, Shindribequía. Sharabakaya. Si bajando un rema, Sharabakaya, Shindribequía. Oh, Sharabakaya, Shindribequía. Hay un rema, Shindribequía, que está bajando en este joven, Sharabakaya, la palabra.
Shindribikia, en su tiempo hablará mi palabra. Shindribikia. Oh, santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios, santo. Shindribikia. Shindribikia, Berekaya. Rabakaya, Shindribikia, Salabakaya. Shindribikia, Shindribikia, Shatarabakaya. Oh, Sharabakaya, Shindribikia, por eso. Oh, Shindribikia, Rabakaya, Shindribikia. Mi tiempo te lo daré. Shatarabakaya, Shindribikia. Oh, Ribikia, Shindribikia. Oh, Ribikia, yo quiero tus hijos. Oh, Shindribikia, Shatarabakaya. Oh, Shatarabakaya, Shindribikia. Shindribikia. Ten intimidad conmigo. Shatarabakaya. Yo quiero mostrar. Shindribikia, Shatarabakaya. Oh, Shatarabakaya. Oh, santo, 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 santo. Oh, santo, Ribikia, se preocupa por sus hijos. Shindribikia, Shatarabakaya, Shindribikia. Yo lo tengo. Shindribikia, Shatarabakaya, estoy trabajando con él. Shindribikia, Shatarabakaya. Oh, Shindribikia, estoy tratando con él. Shindribikia, tiene ministerio. Shatarabakaya, Shindribikia. Oh, Shatarabakaya. Shindribiki, también, tus hijos también. Shatarabakaya, Shindribikia. Si tú no la ves aquí, Shatarabakaya, tú podrás dormir. Shindribikia, Shatarabakaya. Yo me mato de mi cuerpo. Oh, Shindribikia, Shatarabakaya, Shindribikia. Oh, Shatarabakaya, fortaleza. Fortaleza. Shindribikia, Shatarabakaya, Shindribikia. Oh, santo, 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 santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santa Bakaya, Shindribikia. Oh, Sandribikia, Sharabakaya, Shindribikia. Oh, Sandribikia, Sharabakaya. Oh, Shindribikia. Oh, Rabakaya, Shindribikia. Oh, Shandarabakaya. Oh, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Oh, santo, santo, Padre Celestial. Oh, Shandiribiki. Oh, santo, santo. Oh, Shandarabakaya, Shandiribiki. Oh, Shandiribiki. Oh, santo. Oh, santo. Padre, Señor, aquí te estás como Señor Jesús. Yo lo que yo te pido, Padre Celestial, solamente tú conoces, Padre Celestial. Señor, si tú concedes su petición, Padre Celestial, Rabakaya, Shindribikia, Sandarabakaya. Hay una luz, Sandribikia, que te arropa, Sandribikia. Aun cuando llore en tu cama, Sandarabakaya, Shindribikia. Oh, Sandarabakaya, Shindribikia. Oh, Santo, Sandarabakaya. Hay una luz que te arropa, Sandribikia, Shindribikia. Oh, Rabakaya, Shindribikia. Yo he entregado don en ti, Sandribikia. Oh, Shandiribikia, Shandabakaya. A veces te digo, Clorebakaya, Shindiribikia, que le hables, Sandiribikia. ¿Por qué no le hablas? Shindiribikia. Shindiribikia, te cuento tu corazón. Rabakaya, Shindiribikia, te doy palabra. Shindiribikia. A veces piensas. Shindiribikia, Rabakaya, Shindiribikia. Oh, Shandarabakaya, Shindiribikia. Oh, Shandarabakaya.
Señor Santo, mira tu joven de tu tiempo, Padre Celestial. Señor, guarda a esta joven, Padre Celestial. Señor Santo, tú te tienes trato con ella, Padre Celestial. Recibiste ahora, Señor Santo, sus oídos, Señor, son abiertos, Sandra y Miquía. Su nombre, gloria a Dios, Sandra y Miquía, que ella empieza a sentirlo. Sandra Bacaya. Sandra y Miquía, ahora, Señor Santo, Padre. Hay un fuego ahora, Sandra y Miquía, que está sintiendo un calor en sus manos. Sandra y Miquía, oh Sandra Bacaya, el calor en sus manos. Rabacaya, Sandra y Miquía, ahora, recibe, Sandra y Miquía. Oh, Santa Rabacaya, oh, Santa Rabacaya, oh, Santo, gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Padre, Señor Celestial, Señor Jesús. Señor, aquí de este joven, Padre. Señor Santo, Padre. Tú piensas en mí, gloria a Dios, cosas, Señor Santo. Señor, liberta Señor Santo, cualquier enemigo, gloria a Dios, que esté ministrando en él, Padre Celestial, en la noche, en el la Padre. Señor, lo reprendo en tu nombre, Padre Celestial, Señor. Reprendo tu enemigo que vaya contra él, Señor Jesús, Señor Santo. Oh, Santa Rabacaya, Santa Rabacaya. Pide este joven, Padre Celestial, Señor Jesús. Señor Santo, trata con él, Padre Celestial. En el nombre tuyo, Padre Celestial. Oh, Santa Rabacaya, oh, Santo, Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor Santo. Que los jóvenes, Señor Santo, te dé gracias, te dé honra. En nombre de Jesús. Gracias, Señor Santo. Señor, gracias, Señor. Dame gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor Santo. Quieres tú glorificarte en esta noche. Fortaleza, Señor Santo, por tu pueblo. Gloria a Dios. El aplauso al Señor, gloria a Dios. Eres misericordioso. Amén. Gloria a Dios. Nombre de José Antonio Sevilla. Gloria a Dios. Me congrego en la iglesia Ríos de Agua Viva en Venezuela. Gloria a Dios. Estoy en mi obra, gloria a Dios, allá en Venezuela, Señor. Creo en la obra de mi Señor. Y aquí conjuntamente con ustedes acá, como hermanos en Cristo Jesús. Señor, gloria a Dios, avivándonos en el pueblo del Señor. Amén. Y compartiendo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, a Cristo le ama, yo también le amo. Y mi hermano dirige por este lugar. Den aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Aleluya. Bendito nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues nuestro hermano pastor José Antonio Sevilla, hermanos. De la iglesia de Venezuela, Cristo, Río de Agua Viva. Que por cierto,